Amén. Tomen asiento, hermanos. Acompáñenme a Génesis capítulo 1. Génesis 1. Mientras le pedimos a algún hermano que les avise a las Martas que ya estamos en el tiempo de la predicación de la palabra, para que estén al tanto y puedan saber y puedan venir también y ya terminar los afanes después. Hermanos, como vimos en la lectura se acaba de terminar la lectura de las Escrituras en Deuteronomio, Dios regula todas las áreas de nuestra vida. Dios no es Dios solamente místico, Dios no es un Dios para que tener una experiencia trascendental y sentirnos con euforia, sino que Dios es Dios en todas las áreas de nuestra vida. Él es soberano, Él es Señor. Y vimos que Dios está interesado en todo lo que corresponde a la familia y a las relaciones entre unos y otros. Y regula, y Dios está consciente de la situación de pecado tan grave que hay aún en medio de su pueblo, donde tiempo atrás leímos pasajes también del Antiguo Testamento que son muy duros, muy difíciles de leer, porque Dios habla de aspectos que uno dice, wow, increíble en esos tiempos, ¿sí? Al igual que ahora. Entonces la parte, hermanos, de lo que es el hombre, la mujer, la relación entre ellos, la familia, es algo lo que Dios está involucrado. Y Dios no lo deja al criterio nuestro, como nada deja Dios al criterio nuestro. Todo el consejo salvífico, edificante, lo tenemos en la palabra de Dios. No es algo que está dejado a que adivinemos. Y entonces cuando hablamos de la familia, que es lo que queremos disponer estos domingos para hablar bíblicamente acerca de lo que es la familia, la paternidad, la maternidad, la masculinidad, femineidad, la crianza de los hijos, etc. Miramos al origen de todo, que es el hombre. Y en Génesis capítulo 1, verso 26, vamos a ver el relato final de la creación de los 6 días en que Dios hizo todo, cuando se crea el hombre, y notamos que en esta porción de la Escritura, que es de nuevo el resumen de la creación, el orden de la creación en los 6 días, Dios hace al varón y a la mujer. Estos versículos del 26 al 29, al 31, lo que nos muestra, hermanos, es la voluntad de Dios al crear al hombre y a la mujer, lo que ambos son dentro del propósito general de Dios. Y lo que resalta, hermanos, en este pasaje, en esta porción, es la similitud, la igualdad que hay entre ellos, entre el varón y la mujer. Parecerá un poco absurdo leer algo así, decir algo así, pero en muchas culturas y por muchos siglos, por ejemplo, a la mujer se le consideró algo muy secundario, muy irrelevante. Hay culturas que ponían por siglos a la mujer al nivel de los esclavos, o aún menos que los esclavos. O sea que hay culturas que por siglos, y culturas enormes en Oriente, en lo que ahora es Europa, etcétera, que el nacimiento de una mujer en la familia era algo malo, era algo inconveniente, y dejaban morir en muchas culturas a las niñas recién nacidas. Entonces,
Parece absurdo hoy día, pero hoy día nos vamos al otro extremo. Hoy día se inculca que la mujer es mejor que el hombre. Y en este pasaje se muestra que ambos, las similitudes que hay entre los dos. Miren lo que dice desde el verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ahora, en el versículo 31 dice: vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Lo cual, expresión que quiere decir Dios lo que hizo, cómo lo hizo, con el propósito que lo hizo, fue excelente. Excedía en lo bueno que era el diseño de Dios. Ahora, ¿qué vemos aquí en cuanto a las similitudes, la igualdad entre el varón y la mujer? En el verso 26 Dios dice: hagamos al hombre. Y cuando los creó, como dice en el verso 27, dice: Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo primero que vemos es la humanidad de ambos. Tanto el varón como la mujer son seres humanos. Suena absurdo. Tienen la misma naturaleza, son el mismo, estamos hablando del mismo género humano, no son dos criaturas distintas, son seres humanos. Ambos, el propósito de Dios fue hacerlos a la imagen de Dios, ¿no? La imagen es el modelo, el patrón con el cual debían ser hechos. Esa imagen, ese modelo, no es otro que Cristo, el Hijo de Dios. Es decir, moralmente, en sus atributos, ellos el hombre fue hecho para que en su ser se viera el carácter de Cristo, el carácter santo, donde en Cristo se ve el verdadero hombre, el Cristo encarnado, el verdadero hombre con todos sus aspectos. Bueno, tanto la mujer como el varón fueron diseñados por Dios para ser hechos a la imagen de Cristo, ¿ok? En su carácter. Pero también fueron hechos, dice ahí en el verso 26, conforme a nuestra semejanza. Y ahí usa en plural, Dios dice: hagamos al hombre, lo hizo varón y mujer, que sean hechos a la imagen de Cristo, y ese es el propósito de todos nosotros ahora, ser hechos a la imagen de Cristo. Eso se establece claramente en Romanos capítulo 8. Pero también dice a nuestra semejanza. Ahí se está hablando de la pluralidad que hay en la divinidad, la Trinidad que conocemos nosotros. Es decir, el hombre no solamente va a ser hecho a la imagen de Cristo, sino que la semejanza implica la pluralidad y la relación, que haya una relación entre los hombres como lo hay en la Trinidad. Una relación donde hay amor, aprecio, humildad, hay sujeción. Aún en la Trinidad hay sujeción, hermanos, voluntaria. No, el Padre no se impone al Hijo. El Hijo procede del Padre y el Padre se somete. ¿Por qué? Porque Él busca la gloria del Padre. ¿Y qué hace el Padre? El Padre busca la gloria del Hijo, glorifica al Hijo. Es algo muy precioso la relación que hay en la Trinidad. Entonces, hagámoslo a nuestra imagen. Miren, los dos, varón y mujer, comparten la imagen, la semejanza de Dios. Luego dice, y señoree, el señorío de Dios. A ambos se les da autoridad sobre las criaturas, sobre la creación terrenal. A ambos se les da. Entonces, en ese aspecto, tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios para, digamos, cuidar de este mundo, porque la autoridad implica cuidado, el bienestar de todo aquello que está debajo de uno. En el verso 28 dice: y los bendijo Dios. Los dos fueron bendecidos.
Y no solamente fueron bendecidos, sino que les dijo: fructificad y multiplicaos. Dios les habló. La revelación de Dios, fueron instruidos. Los dos, el varón y la mujer, deben recibir instrucción de Dios. Y así vemos, por ejemplo, en el caso del Señor Jesús, con sus discípulos, que van a ser los apóstoles, pero también había mujeres que eran parte del grupo cercano al Señor, y todos recuerdan el caso de Marta y María, ¿no? Una de ellas en los afanes y otra de ellas sentada aprendiendo del Señor. O sea, a la mujer le fue dada también la capacidad de conocer a Dios, de ser instruida por Dios, de escuchar la palabra. En este caso, la palabra de Dios ya está revelada en las Escrituras, de conocer a Dios bíblicamente, digamos. Y en las Escrituras hay hombres con un entendimiento de Dios glorioso, tremendo. Uno ve a Pablo, uno ve a David, uno ve a tantos hombres, Moisés, que Dios le hablaba cara a cara. Pero también en las Escrituras uno ve mujeres con un entendimiento de Dios que es increíble, es enorme, como el caso de Ana, la mamá de Samuel. Para mí es uno de los casos donde en esa oración que ella hace a Dios, el entendimiento bíblico, el teológico de esa mujer es increíble, es sobresaliente, es ejemplar. Entonces, ambos son bendecidos, no es solo el varón, ambos son instruidos por Dios, son capacitados por Dios, y a ambos se les encarga una función que luego entendemos que es una función juntos, que deben ejercer juntos. Y a ambos se les da el sustento, se les da toda planta con semilla para el sustento, lo que habla del cuidado de Dios a ambos. Hermanos, no estamos ahorita enfocando que debiéramos tomarnos el tiempo, pero no nos va a alcanzar de ver a ese Dios soberano, creador, cómo Él hace las cosas. Pero veamos las similitudes que hasta aquí se han descrito. Son seres humanos, el varón y la mujer, ambos hechos a la imagen de Dios, ambos hechos a la semejanza en la relación, para una relación entre ellos, aún entre todos los seres humanos. A ambos se les da señorío, con un distinto nivel, después vamos a ver, o grado. Ambos son bendecidos por Dios, ¿no? Ambos son instruidos, la revelación de Dios es para los dos, a ambos se les da una función, un propósito, y a ambos Dios los cuida, se les da sustento. Hasta ahí vemos cómo se resaltan las similitudes. Dios dice, hagamos al hombre, y después dice varón y mujer, y describe todo lo que Él le da al hombre. Pero también el pasaje en Génesis se nos habla de la perspectiva de Dios entre el varón y la mujer, que es el complemento que son ellos. Entonces, en algunos aspectos hay una similitud, hay una igualdad, pero aún así eso no quita, y por eso decimos la igualdad del varón y la mujer está en su naturaleza, en su esencia, uno no es más humano que el otro, en su valor, en su dignidad, en su capacidad de ser salvo, o sea, me refiero a Dios salva a hombres, mujeres, en su capacidad de conocer a Dios. No por ser varón, el varón necesariamente conoce más a Dios. Hay damas que tienen más entendimiento de Dios que muchos varones. Ambos están llamados por Dios a una función, a servirle. Dios tiene cuidado de varón y de la mujer también. ¿Ok? Entonces, esas son las similitudes de naturaleza, de esencia, de valor, de tener un propósito por Dios. Pero a la vez en la relación hay una diferencia. Y lo primero que notamos, ahora entrando a lo segundo, que tiene que ver con las diferencias y cómo ambos son un complemento, lo que vemos es que el varón fue creado primero. Eso no hace que el varón sea de mayor valor, de mayor capacidad. Por eso es importante mantener la similitud para después entender las diferencias. Porque el problema que hoy día tenemos entre el varón y la mujer es ese mensaje sutil que se le lanza a la mujer, que si tú no eres igual que el varón en todo aspecto, tú eres menos. Y no, Dios mismo nos acaba de mostrar que son uno, o sea,
Dios los hizo a los dos de la misma naturaleza, la misma imagen, la misma semejanza, etcétera, etcétera. Pero también Dios nos muestra que hay diferencias entre ellos. Es más, hermanos, no, es cuestión de la revelación de la Biblia, pero es cuestión también del sentido común. Nosotros vemos, aún en los animalitos, vemos que hay una diferencia normalmente entre el macho y la hembra y hay un propósito de ello. Hay un propósito para ello. Pero hablando del caso del hombre y de la mujer, dice en el verso 7, en el capítulo 2. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Hermanos, el pasaje también nos muestra que el primero que fue creado fue el varón. Eso no lo hace superior. Pero en el orden de Dios, Él hace primero al varón. Lo hace de la tierra, lo cual habla de la materia, de lo natural, de lo visible, de lo palpable. Dios creó los cielos y la tierra. Los cielos es la dimensión, llamémosle así, invisible. La tierra es la materia. Entonces, pero también Dios sopla en él aliento de vida. Los varones, los hombres, los seres humanos, tenemos cuerpo, pero también tenemos alma, tenemos una parte inmaterial, digamos, invisible. Él sopla aliento de vida. Verso 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces Dios crea también, planta un huerto, pone el ambiente donde va a poner al hombre. Porque Él tiene un propósito para el hombre. Entonces fíjate que ya desde los versículos 4, cuando se nos habla de los orígenes de la creación y se nos describe el pensamiento de Dios, y habla de las plantas y de todo lo que Dios iba a crear, Dios ya tenía en mente al hombre, al ser humano, para que cuide de todo ello. Y cuando Dios lo crea, crea primero al varón. Dios hace nacer todo árbol delicioso a la vista en este huerto, como dice el verso 9, bueno para comer, pero también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios planta un huerto. Dios es soberano. Esto, hermanos, nos quiere decir que el hombre no fue creado para sí mismo. Dios va a tener cuidado del hombre, pero tú no fuiste creado para ti mismo, ¿en qué te beneficias tú? Tú y yo hemos sido creados por Dios y salvados en el caso de los creyentes para hacer de bien a otros y aún a la creación. Si esto no entienden los varones y aún las mujeres, que no han sido creados por Dios para ellos mismos, sino para el propósito de Dios, la vida va a ser siempre egocéntrica y va a ser un desperdicio. Porque tú puedes lograr todos los sueños de tu vida y no haber encajado en el propósito de Dios. ¿Qué es eso? Un desperdicio. Porque al final nada te llevas. Nada te llevas de esta vida. Lo único que uno se lleva de esta vida son las obras que uno hizo en el propósito de Dios. Las buenas obras, dice que Dios ha preparado de antemano. Somos salvos por fe, no por obras. Pero cuando Dios nos salva, Él ha preparado obras para que caminemos en ellas. Y esas obras, la palabra dice, le siguen. Es lo único que nos llevamos. El amor a Dios, el servicio manifestado en obras. Obviamente a Cristo, pero sobre todo a los hermanos, a la iglesia. Entonces hay un propósito. En este caso no había pecado. Ellos tenían que cuidar del mundo. No había iglesia, no se necesitaba una iglesia donde se predique el evangelio, todavía no había pecado. Todos los seres humanos, digamos así, tenían la posibilidad, si no hubiera entrado el pecado,
de tener comunión con Dios, de servir a Dios, de aprender, de multiplicarse. No habría necesidad de pastores, de ministros, si no hubiera entrado el pecado. No hubiera necesidad de llamar al arrepentimiento a nadie. Pero Dios sabía que iba a haber el pecado, sino que nos muestra cómo fue su diseño original, para que nadie culpe a Dios de que las cosas están así porque el hombre cayó, como muchos culpan a Dios de la situación que vivimos. Entonces, hermanos, Dios al hombre lo toma, en el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. ¿Se dan cuenta? La soberanía de Dios, Dios toma al hombre y lo pone en el huerto y le da un propósito, le da una ocupación. El varón, acá se ve entre sus características el trabajo. El trabajo no es un castigo por causa del pecado, ya existía trabajo antes de la caída, porque Dios ha creado a sus criaturas todos con propósito. Entre paréntesis, Dios detesta la ociosidad, la improductividad. Y todos esos trabajos que están apareciendo, hermanos, les quiero decir, donde no hay trabajo, donde no se produce, sino solo se especula. Tú puedes ganar mucho dinero en la bolsa, pero eso es pura especulación. Hay gente que está sentada todo el día ganando dinero en la bolsa. Eso es ¿qué hacen de bueno? Todos esos influencers que ahora se jactan de tener millones, muchas veces sin hacer nada productivo, o más, hasta presentando tonterías a la gente. Eso no es trabajo. Trabajo no, ganar plata no significa que has trabajado. Los ociosos también ganan plata, porque son astutos, saben cómo sacarla. Entonces el trabajo es cuidar, producir, que algo mejore, que contribuyas tú al bien. Lo cual significa que Dios entonces le da un mandato, porque en el verso 16 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres morirás. Dios le da instrucción. Dios hablaba con el hombre. Es el principio de la revelación especial, Dios hablando al hombre. Dios le da un mandato. Y Dios le da una prevención. Si comes del árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Es como decir entre nosotros, si haces esto, vas a morir. Puedes comer de todo el huerto. Y la idea de un huerto nos habla de la abundancia, de la bondad de Dios. Un huerto es algo hermoso. Imagínense estar nosotros en un huerto y que nos digan, come todo lo que quieras, menos de un solo árbol. Sin embargo, Dios en el verso 18 dice que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y ahí los siguientes versículos nos narran cómo Dios crea a todos los animales, las trae a Adán. Adán les pone nombre, lo cual quiere decir que Dios había capacitado al hombre, le dio intelecto, le dio autoridad, le delega responsabilidades en la creación, porque los nombres que le pone Adán a los animales, ese es el nombre. O sea que Dios nos da intelecto, nos da un mandato, nos da un propósito, nos delega, digamos, autoridad en ese aspecto. Pero Dios sabía que no era bueno que el hombre esté solo. Es como decir, partiendo de la semejanza, en la Trinidad tenemos al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu. Un solo Dios en tres personas. Y cuando se refiere a una criatura espiritual, como el hombre, dice, no es bueno que esté solo. Entonces, el traer los animales no quiere decir que Dios estaba experimentando, sino fue una manera de demostrarnos que la compañía idónea no es un animal. La compañía idónea del ser humano no es un perro, no es un gato,
Por muy cariñoso, inteligente que sea, no es un caballo, no son los caballos, no son las cabras, las vacas. La compañía idónea del ser humano es otro ser humano. Ahora, entonces en el verso 21, como no se había hallado ayuda idónea para él, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Qué diferencias comenzamos a ver? De las similitudes que ellos tienen delante de Dios, pero qué diferencias funcionales, prácticas. Vemos que el hombre lo forma primero, a él le da la encomienda del cuidado, a él le da instrucción, Dios le hablaba al varón, y le va a formar una ayuda idónea. Alguien idóneo para la labor que Dios le había encomendado, para la vida y la labor, porque la vida de Adán tenía que ser agradar a Dios, tenía comunión con Dios. Entonces, alguien que le ayudara en ese aspecto. Entonces, ese compañerismo idóneo fue tomado no de los animales, sino del mismo Adán, para que nadie dude que es humano. La mujer también es un ser humano, es tomada del ser humano, tomada del varón. Entonces la mujer fue formada después. Y aquí en este pasaje nos dice que Dios tomó una costilla. ¿Qué es lo correcto de traducir? Porque la palabra tselá del hebreo implica algo del lado. Entonces se traduce como una costilla. No es una afirmación como diciendo 100% tiene que ser así, pero del costado, dice, tomó algo del lado, la costilla, y abrió Dios al hombre, lo durmió, lo abrió, saca la costilla, lo cierra, hace una cirugía, la primera cirugía que vemos en la Biblia, y de esa costilla, del lado, forma a la mujer. Esa palabra, hermanos, selá, costilla, también se traduce en la Biblia como algo que está al lado. Puede ser un anillo, por ejemplo, en el arca del pacto, en algunas piezas del tabernáculo y del templo. Puede a veces referirse a una viga que cruza los techos, como se usa esa misma palabra en el templo. Puede referirse a veces a habitaciones o cámaras que habían al lado del templo. Es algo que está al lado. Fíjense que la idea es esto, que es parte de algo, pero no es la parte esencial. La mujer fue hecha del lado para estar con el varón, y ya se está hablando del matrimonio, para ayudar, por ejemplo, al cargar sin ese anillo, sin esa anillos que estaban a los lados del arca, no se hubiera podido cargar el arca. Son una parte importante de la estructura de lo que algo es, pero no es la estructura principal. Es algo que a veces que sostiene, como en el caso de las piezas del tabernáculo. Es algo que a veces ayuda a dar soporte, como las vigas en los techos. Es algo que tiene distintos propósitos. El punto es que la mujer fue creada para ayudar en el propósito de Dios, tanto en la labor manual que Dios le encargó al hombre, como en la labor intelectual, porque Él le llamó a todos los animales con un nombre. Él tenía que seguir ejerciendo. Dios ya había puesto en el ser humano el conocimiento suficiente para cuidar de la creación. Es por eso que cuando vemos, aún después del pecado, los hombres construían ciudades, ya tenían conocimiento, ya sabían de ciencia, de matemáticas, no tenían computadoras como ahora,
pero no eran unos primitivos como lamentablemente la evolución pinta, que el ser humano antiguo era alguien que andaba, a veces ni ropa tenía y que andaba como un mono y no sabía más que comerse las pulgas del otro, ¿no? O sea, como si fuera un animal sin intelecto. No, el ser humano fue creado con intelecto, con inteligencia. La gente hasta ahora se sorprende de lo que construían los hombres antiguos, que realmente hoy día muchos no saben cómo se pueden construir, sin máquinas que sean gigantescas y que no existen. Entonces la mujer iba a ayudar en eso, en el servicio de Dios y en el mandato también. La mujer también tenía que ser parte del mandato y de la prevención de Dios. Entonces aquí vemos lo que se conoce como el matrimonio, la unión del varón y la mujer. Son iguales en valor, en dignidad, en naturaleza, en esencia, en su capacidad de relacionarse con Dios, de obedecer a Dios. Hay mujeres más piadosas que hombres. No tienen mayor limitación en esas cosas, pero hay diferencias. Y en el propósito de Dios, la mujer es un complemento del varón. Y en este caso, hablando particularmente del matrimonio, que es la única institución que Dios crea antes del pecado. Porque la iglesia, que es la institución que conocemos, y el gobierno civil son instituciones creadas después del pecado, justamente para tratar el asunto del pecado. Entonces Dios, como vemos, sacó de la costilla del hombre y Él forma también a la mujer. Lo cual debe poner, así como Dios formó al hombre, la mujer también debe estar en esa necesidad de ser formada por Dios. Dios, fórmame. Porque el pecado nos deformó a todos, varones y mujeres. La imagen de Dios la seguimos teniendo, pero está totalmente dañada. No somos todavía lo que debiéramos ser. Y hemos sido salvos para ser hechos a la imagen de Cristo, a lo que sí debiéramos ser. Dios formó al hombre, Dios formó a la mujer. Es interesante que Adán está dormido, y no quiero usar tipologías y alegorías, ustedes saben, son muy cuidadosos, porque realmente lo que implica ahí es que lo durmió, hubo una cirugía ahí, y lo durmió para ello, ¿no? Pero el punto también es que como Adán no sabía de su necesidad, es Dios quien ve su necesidad. Adán estaba completo, tranquilo, él no estaba desesperado por tener una mujer. No es él el que dice, uy, me estoy quemando. Es Dios quien ve la necesidad de él. Pudiera usar, no sé, decir, él estaba dormido. Ojalá los varones supiéramos, digamos, esperar, dormir, no estar urgidos, sino que sea Dios quien nos provee la mujer y esperar. Entonces Dios forma a la mujer y es Dios quien la trae al hombre. Y varones, sobre todo los varones solteros, debieran esperar a que Dios se la traiga. ¿Cuándo se lo trajo Dios a la mujer al hombre? Cuando el hombre estaba listo, cuando el hombre ya tenía mandato de Dios, cuando él era ya capaz de cumplir la labor de Dios, cuando él tenía madurez, relación con Dios, intelecto. Pero muchos hombres no saben esperar. Y es difícil, muchachos, porque vivimos en una cultura donde se le dice a los hombres y a las mujeres, no esperes. Los varones y las mujeres primero, pero despiertan físicamente, sexualmente, muy jóvenes. Y esta cultura autoriza, dice que es legal ya juntarse, casarse, porque sexualmente ya estás maduro, ya tienes atracción. Pero cuando tú ves a un hombre y a una mujer intelectualmente
emocionalmente, pero más aún espiritualmente, todavía son unos niños. ¿Y qué hace uno teniendo una pareja si uno todavía no puede cuidar ni siquiera de uno mismo? Es una cultura en la que vivimos completamente opuesta a Dios. Veamos cómo Dios hace las cosas. Dios creó en Adán un hombre ya maduro, ya listo. Y es entonces que Dios es el que ve la necesidad, Él no es, porque el hombre no debe sentirse que sin una mujer está condenado o no está completo. No, estás en Cristo. La mujer del mismo modo, si no tiene un varón, no debe sentirse que es media mujer o que le falta algo. El propósito del matrimonio no es sentirnos completos. El propósito del matrimonio es la voluntad de Dios, servir a Dios, seguir siendo formados. Entonces hace mal esta cultura. Pero esta cultura por todos lados, hermanos, está bombardeando a los jóvenes, y no desde ustedes, desde antes. Cuando el romanticismo popular comienza a tomar el control en el mundo occidental primero, ya está llegando hasta los confines, pero todavía resisten cientos de millones de personas en otras zonas bajo el islamismo principalmente. Hay una película que se llama El violinista en el tejado, The Fiddler on the Roof. No sé si alguno la ha visto. Es un musical ambientado en la Rusia de comienzos del siglo pasado, cuando el comunismo comienza a tomar fuerza, pero se centra en la vida de cómo vivían los judíos en ese tiempo. Y los judíos, obviamente, entre ellos lo que resalta esa película, que había un casamentero, alguien que casaba. Pero esa película lo que mete con fuerza y presenta como algo anticuado y una tradición obsoleta es lo que el padre le reclamaba sobre todo a sus hijas, que ellas ya habían entrado en esa etapa donde uno se enamoraba, y el enamoramiento, aunque sea de cualquier persona, ya es el suficiente permiso de casarse. Esa es una película vieja de hace muchos años. Pero ¿cómo, hermanos, entender el matrimonio fuera de Génesis, fuera de ese propósito? Entonces el romanticismo popular ha sembrado en el corazón de hijos y de padres de esta cultura que la atracción es suficiente o es la base del matrimonio, y no es que no debe haber atracción, pero también ha presentado que si alguien está enamorado, no importa si no es creyente, no importa si no está listo, él o ella, no importa lo que sus padres opinen, no importa lo que los hermanos opinen, se puede casar. Acá es Dios quien la trajo al hombre. Ahora, déjame preguntarte, joven, ¿cómo sabes tú que Dios te ha traído a esa joven? ¿O tus deseos son los que te ha traído esa persona? ¿Cómo puede saber un joven si es él el que está enamorado, apasionado, o si es Dios realmente que se la está trayendo? Los medios que usa Dios hoy día en medio de un contexto de pecado son sus padres. Mejor, obviamente, si son creyentes, y sus pastores, si el joven o la joven dice que es cristiano. De lo contrario, hermanos, uno se envuelve en relaciones basadas en la atracción
Y el otro grave error que ha establecido esta cultura es lo que se llama el dating, el enamoramiento, donde uno está jugando al matrimonio con alguien, no necesariamente en la parte íntima, sino está uno ya teniendo una relación emocional, física en cierto momento, unos besitos suavecitos, una tomada de manito, una papuchada con alguien que todavía no es su esposa. Pero para nosotros no lo vemos ya incorrecto eso. Nosotros decimos eso está bien. Sin embargo, no es su esposa, pero ya está teniendo contacto físico de cierto nivel con ella. Y definitivamente sabemos del contacto físico que aunque sea muy mínimo puede llevar a algo peor. ¿Verdad? ¿O no? Porque somos humanos, somos carne. Pero ¿qué le importa? Y sobre todo los jóvenes, es más, ni siquiera van a querer escuchar esto porque... Pero ¿qué somos ante Dios? Entonces, toda relación que uno haya tenido sin esperar en Dios, basado en su atracción o lo que sea, teniendo cierto contacto físico de cierto tipo con una persona, por naturaleza es pecaminosa. No era tu esposo, no era tu esposa y ya se andaban besando. ¿Y cuántos de esos enamoramientos no concluyen en matrimonio? Entonces nosotros decimos, no, pero este terminó en matrimonio. ¿Y si no terminaba en matrimonio? Y cuando esa relación no termina, uno tiene que reconocer ante Dios que fue una relación pecaminosa y que uno pecó contra Dios y contra la otra persona que fue ese noviecito o esa noviecita de uno, cuando uno no estaba listo y que nunca acabó siendo el esposo de uno o la esposa de uno. Ahora, sabemos que Dios perdona. Sabemos que, pero muchos continúan en ello pensando en que Dios me va a aceptar en vez de esperar. Dios la trajo y Adán la reconoce. Adán la reconoce en el verso 23. Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomado. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Se dan cuenta que es realmente una sola mujer? No dice, no le dijo, Dios le pudo haber traído varias mujeres, ¿verdad o no? Y haber hecho un programa de televisión donde, hey, aquí hay varias, ve hablando con ellas, sal a cenar con ellas, a ver qué te parece. Ahora, no queremos caer en ese misticismo, no es que un ángel va a bajar y te va a decir necesariamente esta es tu esposa, o que vas a escuchar una palabra de Dios. O sea, se entiende que el aspecto de la atracción está presente, pero lo primero que uno debe considerar, tanto el joven como la joven soltero, es si la persona tiene la madurez ya para asumir el matrimonio. Madurez no significa suficiencia. Madurez significa que ya está en un punto en su relación con Dios, que ese joven, esa joven es creyente. Que ese joven o esa joven depende de Dios, cree en Cristo, es salvo, cree en Dios, se somete a Dios. Nadie es perfecto. Ahora, si ese joven, ¿saben por qué a veces uno busca a veces cualquier persona? Porque uno mismo no quiere servir a Dios. Por eso le da lo mismo a cualquier persona. Pero si tú realmente quieres vivir para Cristo, tú vas a buscar a alguien que te complemente en ese aspecto. Y Adán, como digo, no estaba desesperado. Es un buen consejo para los varones, sobre todo los varones, si esperan. Porque en la vida práctica, en la vida real, uno puede ver muchas, de pronto, candidatas o candidatos. Pero esperen el tiempo a ver si su andar es realmente firme en Cristo. Depende de a qué Dios te ha llamado a ti. ¿Te das cuenta que primero lo llama Dios a Adán
le da una responsabilidad, lo capacita, y Adán está sirviendo a Dios, y ahí Dios le da una ayuda idónea. Pero nosotros queremos en esta cultura una ayuda idónea, ¿en qué aspecto? Alguien que me quiera, alguien que me cocine rico, alguien que me provea, alguien que me lave la ropa y me la planche, alguien que... O sea, los criterios son muchísimos menos el criterio principal, que es Dios. Y es Dios quien oficia este primer matrimonio. Aquí se ve la formación de la familia, lo que vimos en el capítulo 1 cuando le dice a los dos, fructificad, multiplicados. Ya estaban maduros ellos, ¿saben para qué? Si no has entendido mucho eso de la madurez emocional, la madurez física se alcanza primero, pero la madurez emocional, tenemos hombres hoy día de 40 años que parecen niños, están pi. O sea, y eso es lo que esta cultura ha hecho, es a los hombres los ha transformado en niños permanentes, que siguen haciendo lo que hacían ellos cuando eran niños y ahora son hombres. El asunto es que si no has entendido nada de esto, por lo menos esta parte, que ellos ya eran maduros, no solamente para procrear, como decíamos, para servir a Dios, pero también para criar hijos. Y ahí de nuevo vemos la armonía que tiene que haber entre el varón y la mujer. Es Dios creando el matrimonio, un hombre sirviendo a Dios, una ayuda idónea para criar hijos. ¿En qué quería Dios que criaran esos hijos? Para que sean buenos profesionales, para que ganen dinero, para el mismo propósito. Y ahí es donde entra en práctica lo que es la ayuda idónea, lo que es el no unirse con un yugo desigual. Una vez que tengas hijos, si estás en un yugo desigual, ¿en qué religión lo vas a criar? ¿Van a ir a la iglesia? ¿Te casas con alguien que es de otra religión o aún siendo del evangelicalismo, siendo de otra denominación? Uno le va a enseñar a hablar en lenguas y el otro dice, no. ¿Qué van a hacer? Un caso que yo conozco de un hermano muy querido, de verdad, muy apreciado. Él ya estaba casado, o sea, Cristo ha venido a su vida, pero en algún momento la esposa tiene otra convicción. Va a una iglesia, pero no va a la misma de él, porque ella le dice, yo no creo en lo que tú crees. Y varias veces yo he hablado con él, me lo ha dicho, es una situación bien triste. Entonces, esa armonía, esa idoneidad, ya están listos ellos para juntos servir a Dios. Y de hermanos no depende de la edad. Yo acá no estoy diciendo que usted tiene que tener 40 años para eso. Isaac se casó a los 40. Él era mi ejemplo, yo casi iba a esperar a los 40. Pero no, alguien puede ser maduro y estar listo a los 20, 21 años. Puede ser menos, no digo que es imposible. Alguien puede estar maduro como hombre en su carácter, en su espiritualidad. Ya está listo ese hombre para liderar a una familia. ¿Cuánto conoce ese hombre de la voluntad de Dios? ¿Cuánto conoce de Dios, de Cristo, para juntarse con una esposa y hablarle a la esposa de Cristo y hablarle a los hijos de Cristo? Ya están maduros para criar hijos en el Señor, para ejecutar la voluntad de Dios. Y dice ahí la palabra que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban, lo cual quiere decir que en ellos este es el periodo de inocencia. Yo sí creo en esto, en ese aspecto de que ellos fueron creados santos, en comunión con Dios, y había una inocencia, ellos no conocían el mal. Ellos no conocían el mal, o sea, estaban desnudos y para ellos no había nada malo en ello, ¿no? Ellos tenían relación con Dios. Pero en el capítulo 3 vemos la caída
de la mujer. Dice, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Dios hasta aquí todo lo ha hecho bueno, precioso, todo tiene que ver con Dios, con su voluntad, con servirle. Es bien sencillo este pasaje, no es nada místico. Donde iba a haber una familia, van a criar hijos en esa voluntad de Dios. El reino de Dios, que en ese aspecto está tipificado por el huerto del Edén, se iba a expandir por toda la tierra. Pero de pronto la mujer, que fue creada después, fue tentada por Satanás. ¿Y cómo fue tentada por Satanás? Y esto lo voy a decir, hermanos, despacio y con mucho cuidado. Pues la mujer, así también es el varón, pero la mujer fue tentada con palabras, con ideas, que no vienen de Dios, que vienen con aquel que ahora se le llama el príncipe de este mundo. Es decir, aquel que a través de sus estratagemas, sus ideas, sus maquinaciones, mantienen a este mundo en pecado. Hombres, mujeres, jóvenes. ¿Cuál es el problema de la mujer? Darle oído a ideas, a palabras, a conceptos que vienen del mundo y por lo tanto vienen de aquel que es el príncipe, el Dios con D minúscula de este mundo. Esas ideas, vemos que en el caso de Eva, tuvo una ingenuidad que no le ayudó, porque si a mí me habla una serpiente, yo diría que acá está pasando algo raro. Pero entiendo que ellos estaban en una inocencia, ellos no conocían el mal. Pero su problema fue prestarle atención a la serpiente. Y fíjense que el problema de la mujer fue prestarle más atención a la serpiente que a Dios mismo. Porque cuando ella describe acerca de la prohibición del mandato de Dios, dice ella que ellos no podían comer que podían comer de todo árbol del huerto menos del árbol que está en medio del huerto. Cuando sabemos que el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida, ella no había captado bien el mandato. ¿Será que a ella se lo comunicó a Adán? Esa parte podemos concluir. Dios le habla a Adán y que Adán le habló a la mujer. Y eso, hermanos, para nosotros es suficiente. Porque si a mí la palabra de Dios la escucho y me la da otra persona, aun si la hablara una mujer en el sentido de que está haciendo un comentario, diciendo algo, y es correcto, es de la palabra de Dios, para uno debiera ser suficiente. O sea que aquí no hay cuestión de caprichos, no, que Dios me hable a mí personalmente. Si Dios habla a través de otra persona, Dios habla. Pero ella le presta más atención a este ser, que utiliza a una criatura, a Satanás, que utiliza a una criatura, a la serpiente, que posiblemente era un animal de mucha belleza. No sabemos cómo era antes del pecado. Después del pecado, Dios la condena a la serpiente a arrastrarse y comer polvo. ¿Cómo era? No sé. No tengo idea.
Pero al prestarle atención a esas ideas que le va a dar Satanás, ella va a escuchar una verdad, pero distorsionada. Parte es verdad, parte es mentira. Satanás lo que hace a la mujer es sembrarle una duda. ¿Con que Dios te ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto? Al sembrarle esa duda, estas ideologías lo que hacen es hacer dudar a la mujer de aquello que es establecido por Dios, enfatizando lo negativo. Porque el mandato era de todo árbol podrás comer. Pero él dice, con que no puedes comer de todo árbol, lo cual en cierta manera es una verdad porque no podían comer de todos y cada uno. Pero fíjense cómo Satanás a la mujer le sabe enfatizar lo negativo, porque una vez que te enfatizan a ti lo negativo, era solo un árbol del que no podía comer. La respuesta de la mujer fue inexacta y la respuesta de la mujer dice que de todo árbol podemos comer, menos del árbol que está en medio, y ha dicho eso, pero ella entonces, del árbol que está en el centro, ella enfatiza, vemos que su centralidad estaba en lo prohibido. Y así actúa Satanás con las mujeres de ahora, aún con las mujeres de las iglesias. Les hace dudar del mandato de Dios a través de las ideas que se esparcen en este mundo, tantos profesionales, consejeros, tantas mujeres de éxito que andan diciendo cosas contrarias a Dios. Le hacen enfatizar lo negativo. Por ejemplo, la sumisión es un tema que saca mucha alergia en muchas mujeres. ¿Por qué? Porque inmediatamente la mujer lo relaciona con algo negativo, en lugar de los beneficios de la sumisión. Que la sumisión es voluntaria. Y Satanás le hace examinar el mandato con una actitud crítica. Con que Dios te ha dicho, a ver, piensa bien. Y entonces en la respuesta de la mujer tú ves que hay un énfasis en ella, en lo prohibido, en lo negativo. El árbol prohibido está en el medio. Es lo que capta mi atención. Y la respuesta de Eva cuando dice, no comeréis de él ni le tocaréis, dice, que yo sepa, el mandato no decía no le toques, aunque acepto que no tocar algo prohibido quizás tiene un criterio de prevención. Pero ella ve lo central. ¿Cuál árbol estaba en medio? El árbol de la vida. Y ella se enfoca en el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahí vemos la mentira en el verso 4. Satanás le dice, no morirás. Entonces la mujer le presta atención a una idea que es contraria a Dios, le hace enfatizar lo negativo. Hay una distorsión sutil, pero el engaño consiste en creer la mentira. Y eso cambia la perspectiva de la mujer, de ver las cosas como realmente son, desde la perspectiva de Dios. Y ese cambio de perspectiva produce otros deseos de la mujer. Ella mira ahora el árbol prohibido y lo ve bueno para comer, cuando Dios dice es malo. Y árbol codiciable. Si tú cambias tu pensamiento por creer la mentira, cambian tus deseos y van a cambiar tus acciones. Y al final la mujer, ¿qué hace? Se revela. Y agarra y lo come. Y oh, eureka, ella no muere. ¿Verdad? Porque Dios había dicho, morirás. Entonces Satanás es astuto. Y él le dice, no morirá. Y la mujer come y no muere. Entonces, ¿quién tenía la razón aparentemente? ¿Cuántas ideas se abrazan hoy? Y como no caemos muertos, ¿y cuántas acciones se hacen? Y como no caemos muertos, decimos, ya ve, ese es el típico, el pragmatismo. El pragmatismo dice, hace esto, prueba esto. ¿Cuántos jóvenes vemos conviviendo, teniendo novias, separándose, juntándose de nuevo y haciendo tantas cosas? Y no caen muertos, entonces dicen, no hay problema con ellos.
Fíjense de nuevo, hermanos, cómo te cambia escuchar. La mujer necesita escuchar a Dios realmente. Decir, esto es de Dios. Por ejemplo, Dios habla de la mujer virtuosa. ¿Y en qué se enfatiza la mujer virtuosa? En el carácter, que se ve en sus acciones. Fidelidad, trabajo, es misericordiosa, es compasiva y sabe hacer negocios también. Por no decir muchas más que se dan ahí. Pero ¿qué le dice el mundo a la mujer? No, no es el carácter, tu belleza física. ¿Por qué creen que las mujeres corren en pos de las modas? Tu cuerpo tiene que ser bonito. Y no hay nada malo en cuidarse, pero a la vez, ese no es el fin de Dios. Al final nuestro cuerpo va a morir. No quiere decir que lo descuidemos, lo tratemos mal. De alguna manera la mujer encuentra beneficio y belleza en el engaño y encima aparentemente no sufre consecuencias. Voy a tener que dejarlo en este punto porque después quería hablar de la caída del varón y de la restauración que Dios va a hacer en la familia. Hermanos, para concluir, aquí vemos el nacimiento del feminismo. Las mujeres en la historia, hermanos, se horrorizan y yo sé que la mayoría de ustedes están saturadas, han visto machismo y lo rechazan y está bien porque... Pero el primer gran pecado que vemos en la Biblia no fue el machismo, fue el feminismo. El feminismo consiste en creer ideas que le hacen a la mujer desconfiar de Dios, de su rol, del propósito por el cual ha sido creada. La única manera que tú peques contra Dios es que tú desconfíes de Dios. Por eso Satanás fue astuto en la tentación de presentarle un Dios con que Dios te ha dicho. O sea, es como decirte, este Dios te está limitando. En el movimiento feminista, en el movimiento radical feminista, el peor enemigo del feminismo es Dios, el cristianismo y la Biblia. Y le dicen que esto es un libro patriarcal, que está diseñado para oprimir a las mujeres. Ese es su mayor enemigo. Porque todos cuando hablamos del feminismo en el sentido de que las mujeres voten con los hombres, ok, está bien. O que tengan derechos laborales, o para comenzar, los derechos laborales se buscaron para hombres, mujeres y niños también. Porque en los 1800 a los niños se les hacía trabajar, no habían derechos para ellos. Hermana, y disculpe, pero si la mujer cree que se ha logrado mucho, que haciendo que ustedes voten ahora, yo no estoy en contra, no diga, pastor, usted quiere volver a... No. Está bien que las damas voten, pero no hay diferencia. Siguen saliendo los mismos gobernantes, siguen los hombres y mujeres siendo engañados por los gobernantes y siguen saliendo hombres, y miren cómo están nuestros países. O sea, el hecho que ahora mujeres voten sigue siendo la cosa tan mala como cuando solo hombres votaban. No estoy diciendo era mejor cuando los hombres votaban. O sea que hay logros que realmente al final no son logros. Son simplemente un sentimiento de... Pero el feminismo es esa desconfianza en Dios donde la mujer piensa de Dios como alguien limitante. Por lo tanto, tienes que desconfiar de Él y tienes que rebelarte, tienes que buscar tu propio destino, tienes que desconfiar de la palabra de Dios. Si Dios dice esto de la mujer, el feminismo de verdad lo que consiste es que la mujer desconfíe de ello y lo que Dios llama virtud para la mujer no es virtud, virtud es lo que el mundo presenta. De nuevo, Dios hace
énfasis en el carácter de la mujer, en su conocimiento de Dios, en su dependencia, aún en el sufrimiento. El mundo hace énfasis en la mujer, en su cuerpo, en su belleza. Y a veces es muy sutil. Las mujeres se quieren sentir atractivas hoy día, muchas veces. Una cosa es arreglarse y arreglarse, ponerse bonita, pero la pregunta es, por ejemplo, ¿para quién lo haces? Y lo otro es, ¿por qué lo haces? Muchas mujeres, a veces hoy día veo en conferencias de mujeres como una competencia de belleza. ¿Quién es la más? Son maniquíes las profetas de ahora. Y realmente vienen con todo un entourage. Cuando llegan a una conferencia tienen mayordomo, tienen todo. O sea, y ese es el modelo. Y todos quieren ser como él. ¿Y qué hay de la humildad? Es que la humildad no es una virtud. No es una virtud. Entonces no es que estoy diciendo que la mujer no se debe arreglar o cuidar. Pero ¿por qué lo hace? ¿Para quién lo hace? Entonces esa desconfianza de Dios la lleva a independizarse, decir, no, yo voy a seguir mi camino. Yo no ya no encuentro plenitud en lo que Dios dice, sino en lo que el mundo dice que la mujer debe ser. Y ¿saben qué es lo más triste de este feminismo, del que pasa aquí, de esto que ocurre aquí? Que la mujer no solo se independiza, sino que el feminismo consiste también en imponerse sobre el hombre, porque ella hizo que el hombre comiera como ella. Y es hasta ahora, hermanas, una gran lucha. Y tú tienes que cuidar si lo que tú crees, lo que tú piensas acerca de Dios, del matrimonio, de tus hijos, realmente viene de Dios o es una idea tuya. Pero ¿cómo luchan las mujeres, hermanas? Espero que no sea su caso, por imponerse al hombre. Le dicen al hombre, escúchame, préstame atención. Es que, y si el hombre no lo hace, dice, es que no me estás haciendo caso. Y lo toman como una ofensa. Pero el hombre cristiano, y eso ya lo dejamos para la próxima semana, tiene un deber con Dios. Pero no pienses, hermana, que todo lo que le pides tú al esposo hacer, y sobre todo si es una idea tuya, pero si es de Dios, sí le puedes compartir con todo. Y el hombre va a estar obligado porque viene de Dios, no porque viene de ti. Del mismo modo que la mujer cuando se sujeta porque ese varón también supuestamente está sujeto en Dios. Hermanos, terminemos. Dios creó al hombre y a la mujer. Hay igualdad de valor, de esencia, de naturaleza, de capacidad de relacionarse con Dios, de conocerle. Ambos son bendecidos, ambos son cuidados por Dios. Pero hay diferencias. El hombre fue creado primero y la mujer después. Y es Dios quien decide que uno nazca varón o que nazca mujer. Para que todos cumplamos en el plan de Dios un propósito. Y en esto del matrimonio, ¿qué es lo que más daño hace? Lo que dañó todo, es más, toda la creación dañó. Y esta es la base por la cual, particularmente en la iglesia, a las mujeres Dios las coloca en una posición en el matrimonio y en la iglesia de sujeción. Los hombres también, todos estamos sujetos. Nadie es soberano aquí. ¿Por qué Dios te hizo mujer? Yo no sé, pregúntaselo. Pero no tienes ningún límite en tu relación con Dios.
Los beneficios salvíficos son los mismos para el varón y la mujer. Pero en tu relación con tu esposo o en la búsqueda de un esposo, que sea realmente Dios y que podamos examinarnos si han sido más bien ideas que vienen del mismo enemigo, que nos hacen desconfiar de Dios, de lo que Él dice, y nos pueden llevar a rebelarnos contra Él. Les invito a ponerse en pie.